Hermanos, hermanas, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a Dios estamos por acá. Si estamos, ya estamos bien. Amén. Eso es lo importante. Bueno, ciertamente un poquito de frío esta mañana, después de un día lluvioso, medio templado, y hoy con frío. Pero bueno, es parte de este tiempo. Vamos a continuar, hermanos, con este estudio que hemos estado ya llevando por 4 semanas. El día de hoy, el título de este estudio es La luz y la gloria de Dios. Hemos estado hablando de las profecías que apuntan hacia Jesucristo. Pero esta mañana queremos hablar de en realidad lo que la palabra nos dice acerca de Jesucristo, que es la luz y la gloria de Dios revelada a este mundo. Vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 2, versos 25 en adelante. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Ciertamente, Padre, tu misericordia es nueva cada mañana. Padre, podemos ver esta mañana a través del clima, a través del sol brillante, Padre, a través de tu creación, Padre, que revela tu gloria. Bendito Dios, podemos ver y sentir tu misericordia cada mañana, porque ciertamente eres un Dios bueno, un Dios de lo imposible, un Dios todopoderoso. Gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos permites, el poder estar aquí, el poder venir con ese deseo, Padre, de buscar de tu presencia, de buscar a través de tu palabra, Padre, el seguir conociéndote, el seguir aprendiendo de ti, Padre. Gracias por el privilegio, bendito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo, Padre, en cada uno, porque así lo dice tu palabra, que lo que tú has comenzado, Padre, lo llevarás hasta la perfección. Bendito Dios, te damos gracias por aquellos que no están aquí esta mañana. Tú sabes el porqué, Padre. De igual manera te pedimos que tú les bendigas, que tú les sigas obrando en sus vidas, Padre. Bendito Dios, seguimos pidiendo por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. No que nosotros no las pasemos, Padre, pero ciertamente seguimos confiando en ti, Padre. Seguimos confiando en tu voluntad, en lo que tú harás, en lo que sigues haciendo, Padre, cada día. Bendito Dios, bendice al enfermo, Padre. Bendice a aquel que tal vez esta mañana no tenga tanta esperanza, Padre. Bendice a aquel que está en necesidad, aquel que no tiene el pan de cada día. Bendito Dios, tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro doctor de doctores, Padre. Tú eres, Padre, quien nos da consuelo a través de tu Hijo amado Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, bendito Dios. Seguimos confiando en ti, en tu voluntad. Y Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos pidiendo que seas tú quien nos hable, que seas tú quien esté obrando en cada uno de los corazones, Padre, y que ciertamente podamos recibir tu palabra, Padre. Que pongas nuestro oído y nuestro corazón dispuesto, Padre, para recibir de tu palabra. Padre, te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos oriente. Todo lo que se hable esta mañana sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, sí, el título, La luz y la gloria de Dios. La luz y la gloria de Dios. La palabra de Dios nos habla no tan solo que Jesucristo sea la luz, sino que nosotros somos parte. Como pueblo de Dios nos dice que somos la luz del mundo. Pero, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Si usted le pregunta a alguien, ¿qué es la gloria? No la vecina que tiene allá. No.
ese es un nombre particular, pero no, la gloria, ¿qué podríamos definir por gloria? Si usted le pregunta a alguien, pues tal vez una persona que está en la cima de la montaña, que ha llegado a la cima de sus expectativas, que ha llegado tal vez a alcanzar todos sus sueños en la vida. Muchas personas así lo definen. Esa es la gloria, ya llegué a la gloria. Ya alcancé todos mis sueños. Ya estoy donde yo quería estar. Pero entonces déjeme preguntarle, ¿qué es para nosotros la gloria? ¿Qué es para el creyente la gloria? ¿Cómo podemos definir la gloria? Podríamos decir que la gloria es el brillo y el esplendor de la presencia de Dios. Es estar morando con Él. Es estar en su presencia, en vivo y en directo. Es morar con Dios. Esa es la gloria. Vamos a ver qué nos dice el escritor aquí, un poco de lo que él nos escribe aquí. Dice, una cosa distingue el cristianismo de otras religiones mundiales. Es que su fundador, ¿y quién será el fundador del cristianismo? Jesucristo. Amén. Su fundador Jesucristo no solo nos dice cómo es Dios, Él muestra cómo es. Hablando con Felipe, uno de sus discípulos, en Juan 14, versos 7 al 9, se registra este intercambio. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesucristo nos muestra al Omnipotente, porque Él es el Hijo de Dios. Hebreos 1:3 afirma que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El resplandor y la imagen misma de Dios. Pensaríamos que esto fue una bendición para toda persona, pero no lo fue. Cuando Simeón vio en el niño Jesús la salvación del mundo, en Lucas 2:32, sabía que no todos aceptarían el propósito de su nacimiento. Simeón advirtió, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y así ha sido. Muchos han levantado su nombre en adoración, pero otros han tratado de poner en duda las declaraciones de Jesús como el Mesías ungido de Dios. Como los 4 evangelios revelan, la verdad de su persona y de su ministerio llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Pero esto no cambia quién es Él. Jesús sigue revelando la luz y la gloria de Dios. Jesús sigue siendo quien revela la luz y la gloria de Dios. Sí, ha habido y seguirá habiendo personas que siguen contradiciendo lo que la palabra de Dios nos dice, lo que está escrito, lo que las profecías decían y se cumplieron en su momento. Quiero invitar a los hermanos a Lucas capítulo 2, verso 25 al 27, si alguien lo tiene. Amén. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino a
cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Amén. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Aquí Lucas empieza a narrarnos la continuación de los hechos del nacimiento de Jesucristo. La continuación de lo que ya los pastores habían visto, de lo que ya los pastores habían presenciado y habían compartido con todo el mundo que se encontraban en su camino. Entonces aquí llegamos al punto donde viene a ser la presentación de este niño en el templo, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que los judíos tenían que hacer. Tenían que presentar a este niño en el templo. ¿Para qué? ¿Para qué lo presentaban? ¿Cuál era lo que hacían con estos niños varones de acuerdo a la ley? A los 8 días. La circuncisión. Tenían que presentarlo en el templo para que el sacerdote hiciera este procedimiento de la circuncisión. Y es donde vemos que aquí está hablándonos de este hombre. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Si regresamos un poquito en este capítulo 2, verso 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Dice verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pero aquí ya llegamos al punto donde están en el templo, donde van al templo a presentar a este niño. Donde nos habla de este hombre Simeón, que es un hombre, dice, justo y piadoso. Y cuando nos habla podemos ver que en realidad era un hombre justo y piadoso, un hombre judío que en realidad quería honrar a Dios, que en realidad buscaba servirle a Dios. Donde dice que estaba esperando la consolación de Israel. La consolación de Israel. Un pueblo que se había alejado de Dios. Un pueblo que estaba apartado. Simeón, un hombre justo y piadoso. Aquí la continuación de este versículo 25 dice: y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Será que por eso era justo y piadoso? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿O será que el Espíritu Santo estaba sobre él para darle la confirmación de que este bebé, a los ojos del mundo, a los ojos de cualquier ser humano, simplemente era un bebé? Porque ciertamente la palabra no nos dice que fuera un bebito que trajera una aureola o que se definiera de alguna manera de otra forma, diferente a cualquier bebé. Pero es un bebé que a consecuencia de que el Espíritu Santo estaba sobre este hombre, Simeón, para darle el entendimiento, para darle el reconocimiento de que este bebé en realidad era el Mesías esperado.
para darle la confirmación que el Espíritu Santo le estaba dando, porque dice el verso 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Una revelación por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba sobre él, que estaba sobre Simeón. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, porque ciertamente a la vista de todo mundo que no había tal vez estado en ese momento donde los ángeles le dijeron a los pastores, este es el Mesías, ve a tal lugar, va a ser así, de esta manera. Tal vez para la vista de cualquier otra persona era simplemente un bebé. Pero es una revelación del Espíritu Santo sobre este hombre, Simeón, que le da el reconocimiento, le da la confirmación de que este bebé es el Mesías esperado. Es el Mesías que le dará consolación al pueblo de Israel. Le está dando la confirmación. Y va más allá porque dice que el Espíritu Santo mismo le revela que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos la obra del Espíritu Santo en este pasaje. Verso 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Movido por el Espíritu, hermanos, ¿cuántos de ustedes han sido movidos por el Espíritu esta mañana? Por alguna razón. ¿Cuántos de ustedes han sido movidos por el Espíritu Santo esta mañana para recibir algo? Para confirmarle algo. Para venir a buscar de Dios. Para estar en su presencia. Este hombre Simeón había sido movido por el Espíritu Santo para que viniera al templo. Al templo donde alguien más ya estaba en camino hacia él. Donde María y José estaban yendo al templo a presentar a este niño. Ciertamente tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que tener esa sensibilidad de esperar que ciertamente Dios nos va a hablar. Que ciertamente Dios nos sigue hablando. Y a través de su Espíritu Él nos sigue motivando, nos sigue alentando. Aquí este hombre Simeón había sido movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Dice, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Conforme al rito de la ley. De acuerdo a la ley había que presentarlo. De acuerdo a la ley había que ser circuncidado. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios? ¿Cuándo fue? ¿Esta mañana? Hace un ratito, amén. Cuando nosotros pedimos algo, ¿qué esperamos? Una respuesta. ¿Esperamos respuesta? Aquí Simeón de alguna manera había pedido, porque dice la palabra de Dios que él esperaba la consolación de Israel. Él estaba en esperanza de ver ese momento, de ver la llegada del Mesías, de ver aquel que traería consolación a Israel. No creo que esto haya sido simplemente algo que salió de la nada. Simeón tuvo que haber pedido a Dios para poder esperar respuesta, porque dice que él esperaba consolación de Israel. En algún momento Simeón tuvo que hablar con Dios y haberle hecho esa petición. Podemos ver que la palabra de Dios
se sigue cumpliendo, que la promesa de Dios se cumple una y otra vez. Una petición cumplida, ¿verdad? A través de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo le dice, no verás la muerte. No verás la muerte hasta que veas al ungido del Señor. Hasta que lo veas. Y ahí es donde es movido ahora a ir al templo. Tenemos que reconocer que para recibir tenemos que pedir. Para recibir tenemos que pedir, pero no nos confundamos. No siempre recibiremos tal vez de acuerdo a cómo pedimos. No siempre será de la manera que deseamos. Quiero invitar a alguien que vaya a Lucas 11:9 y a alguien más a Juan 15:7. Y alguien más, primera de Juan 5:14. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de pedir. De alguna manera Simeón había pedido a Dios porque él estaba en espera de ver la consolación que vendría al pueblo de Israel. Lucas 11:9, ¿quién lo tiene? Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo os digo, ¿quién nos dice? Jesucristo mismo nos dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ciertamente Jesucristo mismo nos invita a que hagamos nuestras peticiones delante de Dios, que Él nos contestará. Hermano, yo llevo años pidiendo algo, tal vez haya alguien por ahí, hermano, yo sigo pidiendo, no he recibido, ¿por qué? No sé, hermano, yo quisiera darle la respuesta correcta esta mañana. Porque no sabéis pedir, dice el Señor. Oh, la hermana sí tiene la respuesta. No sabéis pedir, ¿qué nos dice Juan 15:7? Si alguien lo tiene. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, hermano, eso está mucho más allá de lo que esperábamos. Nos dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga, hermano, entonces ¿por qué Dios no me ha contestado? ¿Por qué Dios no ha contestado mi petición? ¿Qué le pidió, hermano? Es que no leímos bien lo que decía antes. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Quiere decir que si estamos en realidad envueltos en las cosas de Dios, que si en realidad estamos buscando la voluntad de Dios, todo lo que pidamos, Él nos lo dará. Porque no vamos a pedir fuera de su voluntad. Porque no vamos a pedir nada que sea para un beneficio propio personal, sino que vamos a estar buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces tal vez ahí sea parte de la respuesta que buscamos, hermano. ¿Por qué no he recibido? Aquí Simeón había pedido y estaba en espera de ver la consolación del pueblo de Israel. Y ahora le es confirmado a través del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice primera de Juan 5:14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Que si pedimos alguna cosa, ¿de acuerdo a qué? A su voluntad. De acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Él nos va a responder. Hermano, hermana, tal vez mucho antes de lo que usted lo esperaba. Pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. Pero tiene que ser de acuerdo a su plan. De acuerdo a su propósito. Para la vida de usted. Para la vida para mí. Pedid y se os dará. Si permanecemos en su palabra.
si permanecemos en su voluntad. Todo lo que pidamos nos será hecho. Simeón había pedido, estaba en espera de esa consolación para el pueblo de Israel. Entonces vuelvo a hacer esa pregunta, hermano, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió algo a Dios? Y si fue esta mañana, si fue el día de ayer, si fue en esta semana que acaba de transcurrir, tenemos que hacernos la pregunta si esa petición está de acuerdo a su voluntad. Si está de acuerdo al plan que Él tiene para nuestra vida. Yo me acuerdo que el hermano Nemesio una vez nos trajo este testimonio, esta historia, como queramos llamarlo, de aquel hombre que le pedía a Dios que un medio de transporte, un carrito, algo para ¿verdad? Y ese hombre estaba en la iglesia todo el tiempo ahí, a primera hora, el primero que llegaba y estaba ahí. ¿Y qué creen? Un día Dios le concedió su petición. Le dio ese carrito que él esperaba, ese carrito que él buscaba. Y de repente ya empezaba a fallar a la iglesia. De repente ya no llegaba. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué? Pues que hermano, es que ahora tengo que ir a lavar el carro. Ahora sí tengo transporte para ir a donde yo quería ir. Cuidado, que Dios también nos va a responder a nuestras peticiones, pero cuidado que esas peticiones que tenemos no sea para alejarnos de Dios. Porque entonces no están dentro de su voluntad. Podemos ver a través de este pasaje que el carácter piadoso del que pide a Dios, el carácter piadoso del que pide a Dios, Simeón, era un hombre piadoso, era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Era un hombre que quería ver la consolación del pueblo de Israel. Dios siempre escucha al fiel que lo invoca. La Biblia dice que Simeón era un hombre justo y piadoso, demarcando su fidelidad y esperaba la consolación de Israel. La esperanza de Simeón estaba de acuerdo con los propósitos de Dios. ¿Qué hay de la nuestra? ¿Qué hay de nuestras peticiones? ¿Qué hay de nuestra esperanza? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Está de acuerdo al propósito de Dios? El Espíritu Santo estaba sobre él, intercediendo por él en sus oraciones. El Espíritu Santo tuvo un envolvimiento a través de este pasaje que todo estaba siendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por el envolvimiento del Espíritu Santo. Vemos que la promesa para el que pide, vemos la promesa para el que le pide a Dios. Dice, el Espíritu Santo le prometió a Simeón que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. No hay mayor visión, porque Dios que mandó, dice que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos dio a Jesucristo, que es nuestra luz, que es el resplandor de la gloria de Dios, que es Dios mismo, para que nosotros lo reconozcamos así. A través de este pasaje podemos ver la respuesta asombrosa para el que le pide a Dios. La respuesta asombrosa. Imagínese, hermano, todo el pueblo, ¿por cuántos años, por cuántos siglos le pidió a Dios? O esperaban al Mesías. Pero vemos que Simeón tuvo la bendición, no tan solo de ver a este bebé, a Jesucristo, sino de tenerlo en sus manos. Dice, Simeón fue llevado al templo en el momento que José y María traían al niño para ser circuncidado.
Dios puede cumplir muchas cosas en un solo momento. Seamos fieles en nuestras obligaciones y veremos la mano de Dios obrar cuando menos lo esperamos. Si nosotros somos fieles, hermanos, si nosotros somos fieles en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pedir, en nuestra manera de servirle a Dios, veremos cosas que tal vez ni nos imaginamos. Veremos la mano de Dios en el momento que menos lo esperamos. Hermano y hermana, ¿cuándo fue la última vez que le pidió algo a Dios? ¿Y cuándo espera su respuesta? No, hermano, es que yo lo que le pedí me urge. Dios nos va a responder, hermano, hermana, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo al propósito que Él tiene para su vida. O tal vez, somos de aquellas personas que estamos esperando sin pedir. Estamos esperando que, no, es que Dios lo conoce todo. No, sí, Dios lo conoce todo. Dios sabe su necesidad. Pero en aquella situación que usted le está pidiendo, le está clamando, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacerle saber a Dios que en realidad nosotros dependemos de su voluntad, que en realidad nosotros dependemos de Él. Porque sí, tiene toda la razón, Dios conoce todo, Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y a través de esa relación podamos comunicarle cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Quiero invitar a alguien que vaya a Lucas 2, capítulo 2, verso 28 al 32. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Amén, amén. Hermanos, Perdón, y la gloria de tu pueblo Israel. amén. Verso 28 nos dice, y Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Simeón aquí declara que Dios es un Dios de promesas. Y es un Dios que cumple sus promesas. Simeón dice, y él lo tomó en sus brazos, dice, y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Conforme a la promesa que me hiciste, conforme a lo que tu Espíritu Santo me había revelado. Que no conocería la muerte hasta ver a ese bebé, a aquel que traía consolación para su pueblo. Conforme a la promesa, conforme a la revelación. Simeón reconoce que Dios es un Dios de promesas, pero es un Dios que cumple sus promesas. Podemos ver en este pasaje que Simeón declara que el niño Jesús es la salvación. Dice verso 30, dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí Simeón declara que ciertamente este bebé es la salvación. Es la salvación de este mundo.
No tan solo del pueblo de Israel, ahora lo declara. No tan solo dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón nos hace saber que ahora esta salvación no es tan solo para el pueblo de Israel, sino es para todo aquel que esté dispuesto, todo aquel que está listo para recibirla. Una salvación accesible para todos. Una salvación, esa salvación esperada, que tan solo sí, el pueblo de Israel la esperaba, la anhelaba. Pero ya sabemos lo que pasó. Pero ya sabemos lo que sucedió cuando ellos se les fue presentada esa salvación. Sabemos dónde terminó Jesucristo. Sabemos que nació. Sabemos que creció, maduró. Sabemos que tuvo un ministerio. Y sabemos que murió en la cruz. Y resucitó al tercer día. Una salvación esperada, pero sí una salvación accesible para todo aquel que esté dispuesto. Para todo aquel que quiera recibirla. Nos lo dice el verso 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ciertamente ahora Simeón podría irse en paz. Ciertamente ahora él se presenta aquí como un siervo. Dice el verso 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Se presenta como un esclavo del Señor, como un siervo de Dios. Dice, ahora sí, me puedo ir en paz. He recibido lo que tú me prometiste. He recibido lo que tú a través del Espíritu Santo me revelaste. Y he visto tu salvación en este bebé. Aquí Simeón estaba anticipando la salvación ofrecida en presencia, dice. Es decir, a la vista y accesible para todos los pueblos, incluyendo judíos y gentiles, incluyendo a cualquiera que esté dispuesto. Entonces podemos ver 3 puntos en este pasaje. Dios siempre cumple lo que promete. Una revelación dada a Simeón por el Espíritu Santo y cumplida. Cuando reconoció que tenía al Salvador en sus brazos, él por primera vez en su vida sintió una profunda satisfacción. Simeón moriría en paz, porque la salvación que Dios proyectaba desde la caída del hombre se cumpliría en la vida del niño que él sostenía en sus brazos. El niño Jesús. Segundo punto, Dios preparó la salvación para todas las naciones. No tan solo para el pueblo de Israel. Simeón vio a su Salvador, pero no pensó solamente en él. El pueblo de Israel olvidó que había sido escogido para bendecir a todas las naciones, así como nos lo dice en Génesis. Pero el fracaso del pueblo de Israel en su misión no quiere decir que el plan de Dios haya fallado. Al Israel rechazar su misión, Dios la tomó en sus manos. La luz del Evangelio es suficiente para alumbrar a todas las naciones. A todo aquel que quiera recibir esa salvación. Punto 3. Dios ofrece luz al incrédulo. Simeón se refiere al niño como la luz para los gentiles. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, dice Juan 8:12. Ciertamente Jesucristo es la luz del mundo.
Jesucristo nos llama a nosotros a ser la luz del mundo. Jesucristo nos llama a que nosotros compartamos esa luz que hemos recibido. ¿Y cómo lo hacemos? Es la pregunta. ¿Cómo estamos compartiendo esa luz? ¿A quién? ¿A alguien específico? ¿O lo estamos compartiendo con todo el mundo? Con todo aquel que quiera recibir, con todo aquel que quiera oír. Lucas 2, 33 al 35, hermanos. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Déjeme hacer esta pregunta, hermano. ¿Qué conflicto ha creado Jesucristo en su vida, en su familia o entre sus amistades? ¿Ha habido conflicto? ¿Ha habido conflicto en el momento que usted aceptó a Jesucristo? ¿Ha habido contradicción? Muchos los amigos siempre critican a uno. Simeón le declara a María y a José. Pero el énfasis que hace aquí es directamente a María. La madre, ciertamente, la palabra de Dios, ya después de algún tiempo no volvimos a oír de José. No sabemos qué pasaría con José. Falleció, no sabemos. Sabemos que tuvieron más familia. Pues no sabemos qué pasó con José. Pero el mensaje aquí de Simeón es directo, dice a María. Dice, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y vemos que ahí en la palabra de Dios está entre paréntesis. ¿Por qué usamos nosotros los paréntesis? ¿Cuál es el propósito de un paréntesis? ¿Podemos enfatizar algo? ¿Podemos darle más? Enmarcarlo. Dice entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El mensaje que le estaba dando Simeón era directamente a María. Que ciertamente Jesucristo, la salvación que él traía, iba a haber contradicción, iba a haber conflicto. La pregunta es, ¿qué conflicto ha creado Jesucristo en tu vida, en tu familia o entre tus amistades? ¿Cuántas de aquellas amistades que usted tenía antes de no conocer a Cristo, siguen ahí a su lado? ¿Cuántos familiares se han apartado? ¿Qué conflicto ha habido en su propia vida, hermano y hermana? La pregunta es ¿por qué? Si Jesucristo nos trajo la salvación, si Jesucristo vino para darnos algo que no merecíamos, ¿por qué? ¿Por qué contradicción? Primeramente aquí podemos ver las emociones de los padres. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estaban maravillados, estaban tal vez orgullosos, estaban emocionados de lo que se decía de aquel bebé, Jesucristo mismo. Pero también podemos ver
que ahora, después de bendecir a esta pareja, se dirige a María con un mensaje, tal vez no muy alentador. Tal vez, ¿por qué a María? Y hablamos de José, que la palabra de Dios simplemente, ya después no se oyó más de José. Tal vez José no presenció ese momento donde Jesucristo fue crucificado. Donde iban, tal vez como padre, como madre, el dolor que iba a sufrir a ver a su hijo en la cruz. Dice, y una espada traspasará tu misma alma. El dolor, el sufrimiento que María iba a presenciar al ver a Jesucristo en la cruz. Es por eso el énfasis que hace ese paréntesis. Pero Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Qué nos dice de Hebreos 4, 12 y 13? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios nos clarifica que ciertamente ese es el conflicto que hay. Ese es de lo que aquí Simeón estaba declarando. Que habría, dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Caída por qué? Porque queremos seguir viviendo de acuerdo a nuestra voluntad. Porque queremos seguir viviendo pensando que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Jesucristo para alcanzar esa salvación. Caída para muchos, hermanos. Pero dice que también levantamiento para otros. Para todo aquel que ha entendido el plan de Dios a través de Jesucristo, a través de la salvación que Él nos da. La implicación de Simeón es que la presencia y el ministerio de Jesús son de tanto peso moral que su luz inefable revela todo lo que el pecador intenta esconder. Esa es la implicación que está haciendo Simeón aquí. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos, que la palabra de Dios es la que está aquí lista para que nosotros, dice, porque es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el conflicto, hermanos. Ese es el por qué muchos no han querido aceptar. Porque queremos vivir una vida de acuerdo a nuestra voluntad. De acuerdo a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros queremos. Pensando que no necesitamos de un Salvador. Vamos a concluir este tema aquí, hermanos. 3 cosas que nos recomienda aquí. Y, bueno, dice que las recomendaciones siempre son para aquel que las quiere agarrar, aquel que las quiere tomar. Primeramente nos dice que evaluemos. Evalúa, dice, toma un tiempo para evaluar honestamente la calidad de tu servicio al Señor. Toma un tiempo para evaluar qué es lo que tú estás haciendo en tu servicio al Señor. Dice, ¿lo estás adorando de rutina?
o tal vez por costumbre, o lo adoras en espíritu y en verdad. Evalúate a ti mismo. ¿Cuál es nuestra adoración al Señor? También nos da un reto. Retar a nuestra congregación a incrementar la adoración corporativa, guardándose los unos a los otros y siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Un reto, hermanos. Tercero, nos dice que nos afirmemos. Decide que no vas a dejar que el menosprecio o la crítica del mundo y aún de tus familiares y amistades te roben el gozo de tu adoración al Señor. Que nada de eso te desanime. Ciertamente se va a encontrar por ahí con alguien que le va a decir: ¿tú para qué vas para allá? ¿Y de qué te sirve? ¿Y qué beneficio recibes de eso? Y va a haber crítica y va a haber burla, pero que eso no sea algo que nos desanime a estar en ese gozo que podemos estar al adorar al Señor. Como hemos estudiado, no tenemos que ser ancianos como Simeón para ver a Jesús como nuestro Salvador. Cristo ha sido adorado por creyentes de todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. Todos lo adoramos porque Él nos revela la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial, y merece lo mejor de nuestros labios y de nuestro corazón. ¿Será Jesucristo la causa de nuestra caída? ¿O será Jesucristo la causa de nuestro levantamiento? Él es la roca de tropiezo o la piedra preciosa de nuestra salvación. No hay una tercera opción. Una cosa es segura: al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, las cosas no pueden permanecer iguales. Todo cambia. Pedimos a Dios que cambie para bien, que cambie para darle la gloria y la honra a Él. Dice 1 de Pedro 2, 7 al 9. Ahí Pedro nos recuerda la piedra preciosa para los que creen. Pero para los que no creen, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Cada uno tiene que determinar si Jesús será la causa de su caída o será la causa de su levantamiento. Hermanos, esto simplemente es para animarnos a seguir viviendo o seguir buscando vivir una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ya nos ha dado la salvación a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios nos sigue haciendo la invitación para que lo recibamos en nuestro corazón. Ahí los animo. Si no ha tomado esa decisión, que la tome. Que Dios me los bendiga.